Hospital Universitario de Maracaibo como docente. Y bueno, quería regalarles a todos también la dicha de poder contar con todo lo que el doctor Antonio Molero sabe de ultrasonido ginecológico y obstétrico. Bienvenido, doctor, lo escuchamos. Sí, muchas gracias, Exaida, por tu A palabra. usted. Y bueno, aquí estamos en la pelea. Desde Sí. ya les pido muchas gracias por permitirme hablarles en los siguientes minutos de la actualización, vamos a decirlo así. Y lo quise llamar más que todo imágenes en cáncer de cuello, ¿ok? Un ginecólogo hablando a radiólogos o a imagenólogos, ¿verdad? De imágenes. Bueno, como ya lo explicó la residente, es el cuarto, el cáncer de cuello uterino es el cuarto en incidencia y mortalidad en estadísticas globales para el año 2018. Corresponde al segundo cáncer más frecuente en nuestras mujeres. El 80% se ve en países en vías de desarrollo, de los cuales lamentablemente tenemos aproximadamente unas 500.000 nuevos casos anuales, de los cuales hay una alta incidencia de mortalidad en ellos, siendo por, como ya les dije, América Latina la que contiene la mayor alta o tasa de incidencia y mortalidad. Ahora, como vemos aquí en esta gráfica, siempre Doctor, si me lo permite, estamos viendo son las miniaturas de la presentación. sí, Sí, o sea, eh, podemos ver las miniaturas a la izquierda. ya va. Pero Si yo quiere, tengo mi pantalla si quiere, lista. Ajá, por eso, si quiere, deje de compartir, cierre su presentación y vuelva, la abre otra vez y la vuelve a compartir. ok. Vamos a probar así. Y no se preocupe, aquí tenemos tiempo. Y mientras tanto podemos ir viendo, bueno, por acá le mandan saludos también, que fue su primer maestro en ultrasonido obstétrico, la doctora Lisbeth Álvarez. Saludos desde República Dominicana. Muchísimas gracias a todos. A ver, Intente compartir nuevamente. A ver. Recuerden quienes están conectados en la plataforma de YouTube, estar pendiente de la conferencia y durante o casi al final de la conferencia les voy a estar enviando un enlace para su registro de asistencia. Solamente quienes están conectados en la plataforma en YouTube. Ahora sí, doctor. Ahora sí ahora lo sí. vemos perfecto. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, como les explicaba entonces, les voy a hablar sobre imágenes en general, claro, haciendo hincapié en ultrasonido, ¿ok? Que es lo que me atañe. Como les decía en un principio, el ultrasonido viene a ser una de las aplicaciones que queremos darle importancia en estos casos. En un momento que no me... Ajá, ya. Entonces, como les decía, es el cuarto, el cáncer de cuello uterino es el cuarto en incidencia y mortalidad en estadísticas globales para el año 2018. Es el segundo más frecuente en la mujer. Se ve más que todo en países en desarrollo, aproximadamente unos 500.000 nuevos casos anuales. Y América Latina tiene una alta incidencia de mortalidad y morbilidad. ¿Ok? Pero nos llama la atención que un 75% en los países desarrollados, ha disminuido. ¿Por qué razón en nuestros países no? Bueno, lo que quiero afrontar ahorita es como una nueva herramienta con el ultrasonido para poder disminuir esta estadística que nos atañe. Como sabes, la clínica está dada por una manifestación simple y sencilla como es sinusorragia o sangrado postcoito o un flujo anormal maloliente, profuso. ¿Qué tenemos para ello? Una buena historia clínica, el examen ginecológico, toma citología, una buena colposcopia o una toma de biopsia. Pero como lo dijo la residente, es muy importante la prevención con la vacuna para los virus
porque se ha visto la gran relación entre BPH y la presencia de cáncer de cuello uterino, ¿ok? No es que es directamente, pero de eso nos vamos a hablar. Bueno, antes del 2018, en el 2009 en adelante, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia estadiaba, ¿ok? Los cánceres de cuello uterino desde el punto de vista clínico y solamente se utilizaba para el ultrasonido para ver las lesiones de hidronefrosis o patologías de este tipo. ¿Qué ocurre? A partir del 2018, la Sociedad Europea de Ginecología Obstetricia y la Sociedad Europea de Terapia y Radiación Oncológica, así como la Sociedad Europea de Patología, acordaron en enfocar el diagnóstico y la estadificación del cáncer de cuello uterino por imágenes. De ahí ocurre que entonces hay un aumento en las técnicas de imágenes para el previo al tratamiento y estadificación que ha aumentado últimamente, sobre todo en los últimos años, ¿ok? Si vemos entonces entre las técnicas de imágenes, ¿cuál es el gold estándar? El gold estándar es la resonancia magnética nuclear, ¿ok? Y el CT-PEC para las lesiones metastásicas a distancia son las consideradas como primera línea. Lo que les quiero yo ahorita afrontar es que también el ultrasonido va a ser una herramienta, como veremos, con sus ventajas. ¿Qué es lo que yo veo que muchas veces en nuestros medios, sobre todo pacientes de bajos recursos, a veces deambulan porque nuestros colegas, sobre todo los ginecólogos, cuando tienen una afección de esta, lo que primero que le mandan a hacer es una imagen que son sumamente costosos, difíciles de obtener. Sin embargo, en el momento actual, todos sabemos como nuestros residentes, también en las emergencias o en los servicios, contan con un aparato simple de ultrasonido. Y es una herramienta que nos puede ayudar para combatir tempranamente esta patología. Entonces, la FIGO recomienda, antes del 2018, en el 2019 en adelante, él recomendaba un sistema de estadificación clínico, o sea que al examen ginecológico, y utilizaba como método complementario la citoscopia, la endoscopia, la rectoscopia, vamos a decirlo así, y la urografía por eliminación. Sin embargo, este sistema de estadificación subestima o sobreestima la extensión real de la enfermedad en un número significativo de casos. Entonces, por los momentos esto se ha abolido con el advenimiento de las nuevas técnicas de imágenes. ¿Qué tenemos ahorita? Que simplemente lo que les hablaba, no es que para diagnosticar una patología de cuello uterino, yo necesito un aparato sofisticado para todo. No, mira, simplemente un transductor transabdominal, nosotros podemos ver una buena determinación de todo el cuerpo uterino, incluyendo el cuello, lo cual podemos medir y revisar completamente si existe o no. Igual si utilizamos un método como es el ultrasonido transrectal o transvaginal, como veremos más adelante. Entonces, no es que necesitamos un equipo costoso y aparatoso, sino simplemente ese equipito que tenemos nos puede muchas veces ayudar a precisar en qué momento tenemos una patología de este tipo. Entonces, la pregunta que dice, ¿se puede ver el cáncer de cuello uterino en una ecografía? Diversos trabajos nos han demostrado que lesiones mayores de 4 centímetros o menor entre 4 y 5 centímetros tienen una alta índice kappa para determinados por ultrasonido, inclusive muy adecuados respectivamente. Asimismo, la resonancia magnética viene a ser, como le decía, el gold estándar hasta los momentos, y existe una gran relación entre la resonancia magnética y la histología en la clasificación de los tumores entre tumores de menores de 2 centímetros y 4 centímetros. Y también la detección de invasión estromal profunda. Pero fíjense ustedes que si vamos al índice kappa, ¿qué pasa? Tiene inclusive mucho menor que el ultrasonido. Y estos son ya trabajos y metaanálisis que se han hecho por diversos autores. Y si comparamos el ultrasonido y la histología, este es superior en la evaluación del tumor residual. O sea, esos casos donde sometemos a la paciente a un conobiopsia por preservar la fertilidad, vemos que se mantiene y podemos en la relación
con el hallazgo histológico es mejor en el ultrasonido. Entonces, esta es la herramienta que queremos presentar ahorita, una herramienta sensible, que bien sea, puede ser por vía transvaginal, transrectal o por vía transabdominal, y no quitándole la ventaja que tiene la resonancia con una buena diferenciación tisular que nos permite también. Pero lo mismo, lo único que necesitamos es no solamente el ultrasonido es operador dependiente. Y esta serie de conferencias lo que queremos es que cada vez nuestros residentes o nuestros ginecólogos oncólogos imagenólogos conozcan más y sean mejor formados en este tipo de lesión. Inclusive en los casos de resonancia también, ustedes los que están en posgrado deben tener su cierta formación específica para determinados órganos. Entonces, bien, aquí le traigo un collage de muchos trabajos, por ejemplo, el de este trabajo de Testa y colaboradores, donde ella dice que el ultrasonido transvaginal es superior a la resonancia magnética para detectar el compromiso parametrial entre un 60 versus un 40%. Y Kaurilsicas habla de que el ultrasonido transvaginal tiene la habilidad para localizar, medir lesiones y con una correlación histológica muy marcada. Asimismo, Einstein y colaboradores nos hablan de que el ultrasonido también tiene una ventaja sobre la resonancia en delimitar tumor en pacientes con o sin conobiopsia previa a la biopsia propiamente, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos a realizar un conobiopsia guiado por ultrasonido, podemos muy bien, por tanto por vía transvaginal, por vía transrectal, precisar el tamaño de la lesión, el espacio y ver si quedó posteriormente un examen tumor residual. Todo esto ha sido superado con la utilización de la técnica transrectal, donde nosotros colocamos el traductor a nivel de transrectal con una preparación muy sencilla, un enema y ligera ayuno, y donde se ha demostrado que la sensibilidad versus comparada con la clínica en detectar la infiltración es de 78 a 50, como lo demostró su trabajo Inocente y colaboradores. Y también que en lesiones menores de 1 centímetro, en relación con la resonancia, su sensibilidad en afectación a parametrial también es superior entre 83 y 50%, como lo podemos ver, y se lo voy a dar en la referencia, los trabajos de Fischer-Howard. Pero no así para detención de los ganglios, el ultrasonido, que tiene una menor sensibilidad. Sin embargo, con las nuevas técnicas y lo que vamos a ver a continuación, vemos la ventaja que esto puede tener ahorita en la detención de ganglios tempranos. Aquí vemos la vía transrectal. ¿Cómo colocamos? ¿Qué ventaja tenemos en la vía transrectal? Que nosotros colocamos directamente a la zona a examinar, podemos tener una mayor resolución con una simple preparación. Otra cosa, estas pacientes a veces que nos llegan, sobre todo en nuestro medio, con cánceres de cuello uterino avanzado, al colocar el transductor por vía transvaginal les molestia, cierto grado de inflamación y también puede haber sangrado. O sea, al colocar el traductor por vía transrectal, podemos hacer la visualización directamente y puede también ayudar, como veremos, para tomar biopsia o dirigir instrumentación adecuada, como veremos más adelante. Fíjense ustedes cómo el ultrasonido también nos puede permitir la relación que existe entre la lesión y el parénquima circundante. Vean cómo si él ha demostrado que en caso de que es hipoecoico, o sea, con una intensidad menor que el parénquima circundante, o igual o isoecoico o hiperecoico. Pero no solamente esto, se ha demostrado ya por trabajo que los casos de hipoecoicos se ven más en los tumores de células escamosas, de tipo células escamosas, y los isoecoicos y los hiperecoicos en los tumores, en los adenocarcinomas. ¿Okay? Fíjense ustedes, este collage me gusta mucho porque tal como lo dice la iconografía, lo podemos ver en las imágenes por ultrasonido en el grado 0, grado 1, grado 2, y podemos comparar cómo existe una gran relación entre la imagen ecográfica y la supuesta iconografía, el tamaño o la estadificación del tumor. Acuérdense que la medicina ahorita se está llevando medicina MPP, medicina personalizada y de perfección o unificada en los casos de cáncer. Fíjense, este es un trabajo del doctor Alcázar,
donde ven una lesión mínima a nivel del labio anterior, bien circunscrita, que la podemos medir. Así, una lesión mayor donde hay infiltración al parénquima circundante, aquí hay infiltración inclusive a pared posterior. En este caso, hay infiltración también por el posterior. Aquí ya la infiltración a pared anterior es tanto que inclusive solamente se ve el balón, ¿verdad? Y aquí al recto sigmoides. Entonces, este trabajo que me gusta mucho, ahí tienen el link de la doctora Gemelli, Antonio Testa en la clínica Gemelli, nos habla, fíjense ustedes, como un ecograma simple, podemos ver esta lesión que quizás a la inspección ginecológica no vemos, y ese paciente que nos rompíamos la cabeza viendo, bueno, tiene una lesión de este tipo, da una citología positiva, pero vamos a mandarle a hacer lo que es la costumbre nuestra, vamos a mandarle a hacer un TAC. Esa paciente va a empezar, o una resonancia, que es la mejor indicación, pero esa paciente va a empezar a deambular por todo sitio y resulta que se pierde un tiempo importante. Entonces, fíjense, cuando ya observamos esta lesión, como lo ve aquí la doctora Testa, y simplemente podemos demarcar bien lo que ocupa y si existe o no parénquima cercano comprometido. En este otro tipo, que es una especie de triángulo o de pirámide, fíjense ustedes cómo también se puede delimitar completamente con ultrasonido. Y no estamos usando ninguna técnica especial, es una técnica simple, un ultrasonido transvaginal o transrectal. Este tipo de lesión, como se demarca, como ocupa, este tipo que es en forma cuneiforme, vamos a decirlo así, como una cuña que abarca tanto el labio anterior como posterior. Esta que es la que nosotros en clínica decimos la lesión en coliflor grande, marcada, que en este caso lo llaman en forma de hongo, de champiñón, como la que vemos acá. Otra ventaja del ultrasonido es que esa lesión nosotros la podemos medir en los planos octogonales. ¿Ok? Y podemos tener una medida exacta de la lesión, cosa que por clínica, al hacer el examen ginecológico, inclusive bajo anestesia, era diferente, era muy difícil de estadiar o establecer. Más subjetivo, este es un examen y una estadificación más objetiva. Esta es la clasificación que usualmente nos vamos a depender de ello. Otra ventaja que ya les decía de medir, pero también en la parte más craneal de la lesión podemos medir la distancia que existe hasta el orificio cervical interno y ver si este está comprometido o no, sobre todo en los casos que queremos preservar la fertilidad en una paciente que no tenga la fertilidad completada. Asimismo, vemos que podemos medir la distancia al orificio cervical interno. Otro es ver qué porcentaje de estroma tenemos tomado, qué porcentaje de estroma está libre. En este caso, está ocupando, tiene una infiltración al estroma menor del 2/3. En este otro caso, la infiltración es al contrario, mayor de 2/3 y tiene muy poco estroma libre. Fíjense como nosotros vemos un estudio simple, vemos los dos labios del cuello, el labio superior y el labio anterior y el labio posterior, su uniformidad y todo, y con una nueva herramienta que nos permite el ultrasonido, que siendo, y vuelvo y repito, el, ah, la resonancia, el gold estándar, ¿verdad? Una de las ventajas del ultrasonido, que es económico, barato, eso sí, operador dependiente, está disponible en cualquier sitio, es de realización rápida. Una desventaja que tiene es que no se podían almacenar las imágenes. Sin embargo, ya las nuevas tecnologías, esto sí, y podemos transmitir por la red esas imágenes y la puede ver un experto y podemos estadiar mejor esto. Entonces, la aplicación del Doppler, sobre todo el Doppler amplitud, nos permite ver ese cuello normal con su vascularización normal. Y vemos entonces cómo en este caso podemos observar que existe una zona hipoecoica redondeada, bien delimitada, que podemos medir, ¿verdad? En los dos planos octogonales, pero que al aplicarle el Doppler a color nos aparece esta anarquía y esta vascularización. Angiogénesis, los tumores crecen por la formación de neovascularización. Entonces,
Esta característica nos ayuda a que con un examen donde sospechamos que hay una lesión, vean ustedes cómo podemos corroborar que hay la misma y enviarle al oncólogo, al ginecólogo o al ginecólogo general para que tome la precaución adecuada. Este caso, fíjense cómo podemos ver, mira el cuello, pensamos normal, pero de pronto una citología positiva. ¿Y dónde estará? Para poderlo precisar, tendríamos que hacer un curetaje endocervical, ¿ok? Cosa que sí se puede hacer y hay inclusive una técnica específica para esto. Pero con un estudio ecográfico simplemente podemos decir, mira, tenemos un carcinoma que está en el endocervix, que respeta el estroma subyacente y podemos determinar qué distancia está al orificio cervical interno o no y vemos si está propensa o no a realizar un conobiopsia y siendo si la paciente no ha cometido todavía su gestación, poder observarlo. La forma de estadificarlo, que nos ayuda a esto. ¿Y cuándo? ¿Por qué? Porque nos ayuda, por ejemplo, en el caso de una lesión como esta, donde ya hay extensión a vagina, al tercio superior, estableciéndolo como un estadio tipo 2 de la FIGO 2009. Ya veremos más adelante. Aquí, cuando hay infiltración a vagina y también en parte de los parametrios, en este caso, cuando la infiltración es a cuerpo uterino, o la infiltración es muy marcada a la vejiga, como lo vemos en estos dos casos, ¿ok? O a los parametrios, a los uterosacros, ¿verdad? Los parametrios laterales, y podemos entonces estadiar estos casos. O infiltración muy marcada, como ven en este, de los parametrios, ¿ok? Otro factor que nos permite el ultrasonido. Nosotros podemos ver ecográficamente los vasos ilíacos y es el sitio más frecuente de, aparte de los parámetros, de ubicación de las adenopatías o de las adenomegalias. Entonces, con la ayuda del ultrasonido 2D, pero con ultrasonido con Doppler nos ayuda a ubicar los vasos ilíacos y con ello podemos precisar entonces, como en este caso, una imagen redondeada, ovalada, aquí al lado de la ilíaca que corresponde a un nódulo, ¿ok? O en este otro caso, donde podemos ver un nódulo de mayor tamaño, aquí podemos ver una cadena ganglionar o una agrupación, como vemos en esta otra, ¿ok? También podemos ver la inserción del uréter a nivel y cuando hay compromiso o no del uréter, y por ende podemos estudiar, ver o estadiar los grados de hidronefrosis, que era lo que antiguamente se tomaba simple y únicamente como caso de para lesiones del cuello uterino y se aplicaba el ultrasonido. ¿Qué ocurría? Que anteriormente se mandaban a hacer a estas pacientes una urografía de eliminación, lo que cuesta, a veces si es alérgica o no, tener que ir a un sitio, recibir radiaciones. Otra, en estos casos, o para ver la extensión a nivel del recto, una rectoscopia o un colon por enema también se aplicaba, o una citoscopia. Todo esto lo podemos obviar en un simple examen en un momento dado, en cuestiones de minutos, siempre y cuando nos eduquemos bien en ver este tipo de imagen. La aplicación del color ha venido siendo, como les dije, y es una gran ventaja con respecto a la resonancia hasta ahora, porque ya hay métodos, como veremos más adelante, que nos ayudan en la resonancia a ver esto, a discernir. Entonces, como les decía, ya está establecido hace más de 100 años que las patologías tumorales se acompañan de crecimiento neovascular, angiogénesis, ¿ok? Y fíjense que estos trabajos ya del 95, sí decía que cuando había en el cáncer de cuello uterino un Doppler positivo, el compromiso linfático era ya de entre un 33% versus un 5.7 en los casos que no había Doppler positivo. Chen nos habla de que en los estadios 1 y 2, el Doppler positivo, vamos a tener un 58% de nódulos presentes con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 48% de compromiso parametrial, con una sensibilidad del 91 a un 57%. Entonces, esta nueva herramienta y estos trabajos nos indican la importancia de el Doppler
en el diagnóstico del cáncer y estadificación. Como ustedes saben, esa angiogénesis puede ser vasos microformados, muy pequeños, irregulares, y el Doppler común, ¿verdad? No nos permite visualizarlo. La tecnología nos ha llevado al Power Doppler o el Doppler amplitud, que permite ver la vascularización de vasos muy pequeño calibre y de muy pequeño flujo. Y con ENTE podemos ver y diagnosticar las lesiones más tempranamente. E inclusive la dificultad que podía tener esta tecnología era que no diferenciaba el sentido del flujo, puesto a que era solamente con un solo determinación colorimétrica. Sin embargo, ya la tecnología le da el color power ampliado, variación de los flujos que nos permite ver en qué sentido tiene y medirlo. Fíjese que ya el trabajo de Blue nos habla de que nos puede permitir el Doppler amplitud sus clasificaciones, como veremos más adelante. Alcázar nos dice que el cáncer de cuello uterino y su relación con el tumor, ¿verdad? Sobre todo, el más vascularizado es el tumor de células escamosas, que es muy frecuente, y que mientras más vascularización, las lesiones están más diferenciadas o un tumor con un estadio más avanzado. Así mismo Jurado nos habla de tumores de alto riesgo, presentaban una alta vascularización en comparación de tumores con bajo riesgo. ¿Qué podemos concluir? La tecnología no se queda aquí. Ya el advenimiento del ultrasonido 3D, que nos permite ver el plano coronal, que sí nos lo permite la resonancia, y el ultrasonido no. Pero con el Doppler 3D podemos captar ese tercer plano, que es el coronal, y reconstruir en 3D, ¿verdad? Y podemos obtener entonces una imagen más característica con el sistema vocal del tamaño de la lesión y poderla visualizar totalmente. Entonces, si vemos esto es una técnica superior e inclusive adecuada, ¿verdad? Y es superior al 2D para medir el volumen tumoral. Y se ve que también si lo acompañamos con la vascularización, va a tener un gran impacto, puesto a que ese gran grado de vascularización, que podemos decir es más o menos, que es desde el punto de vista subjetivo, con las nuevas tecnologías, como es el angiohistograma, ¿verdad? Nosotros podemos captar por un algoritmo y un sistema que traen la mayoría de los equipos, patologías diversas. Entonces, en patologías inocuas, como este caso de tipo de cervicitis 1, donde ven ahí la vascularización en la reconstrucción muy escasa, y si le hacemos el angiohistograma, donde medimos el índice de vascularización y el índice de flujo y vascularización, que lo representan en este organigrama que tenemos acá, podemos ver que existe una poca cantidad de vascularización, lo que nos habla de que tenemos una lesión de tipo inflamatoria, tipo cervicitis. Si por el contrario, con el Doppler amplitud tenemos una mayor vascularización, algo más irregular, fíjense ustedes cómo el angiohistograma nos va a dar que hay un porcentaje objetivo, ¿verdad? Podemos medirlo, hacer tablas para eso, objetivo de vascularización, que nos habla que la lesión ya es de un alto grado más acentuado, como sería un NIC2. Si el caso es más acentuado, como el caso de cáncer, ¿verdad? Vean que la vascularización es más profusa, este mismo nicho de vascularización que tenemos aquí, y el angiohistograma es de mayor cuantía. Entonces nos permite entonces que esta lesión es de un alto riesgo y comparado con la otra. Esta collage que les traigo aquí de trabajo, fíjense que Testa, ella dice que no ve ninguna relación en sus trabajos con 3D con relación con los casos clínicos patológicos. Sin embargo, Su habla de su trabajo con 141 pacientes, que el estadio temprano de flujo se correlaciona mucho con el tamaño del tumor. O sea que mientras el tumor sea mayor, tenemos una correlación de presencia de vascularización mayor. Varios autores como Alcázar, Tanaka y esto hablan de que en unión, inclusive con la colposcopia,
hay una mayor tasa de diagnóstico y mayor tasa de especificidad y sensibilidad en precisar la tubulación. Sin embargo, ellos llaman la atención, y lo traigo ahí, precaución. El 3D Power Doppler no está estandarizado aún y los resultados pueden no ser reproducibles en un entorno clínico. O sea, es una herramienta que tenemos que saberla manejar, poderla ver junto con otro tipo de estudio. Este collage muy bonito donde nosotros vemos el ultrasonido con la lesión, como la vemos acá, aquí con Doppler y aquí en resonancia. Fíjense que las imágenes son muy, muy semejantes. Hay una buena diferenciación tanto en la resonancia como en el ultrasonido. ¿Qué desventaja tiene la resonancia? Yo diría que ninguna, pero sí, costo, tiempo de realización, aparte de eh, ¿cómo se llama? El estudio que tienen que tener los radiólogos encargados de esto. Pero el ultrasonido supera de que la resonancia no nos indica afección vascular como nos indica el Doppler. Aquí vemos lo mismo, otra lesión muy marcada, con el Doppler a color y vean las lesiones con resonancia cómo son tan nítidas, con la ventaja del ultrasonido de que nos permite el color. Igual en este collage, ¿verdad? Y aquí fíjense la ventaja lo muy parecido que son las lesiones o las características y la belleza de las imágenes por resonancia. ¿Qué pasa? El ultrasonido en los últimos años tiene una mejor resonancia, de resolución, perdón, tiene toda esta tecnología, vienen en la mayoría de los aparatos, acuérdate que los software han mejorado. Esto permite entonces que sea equiparable a la resonancia, que es el gold estándar, como le digo, pero acuérdense que no hay disponibilidad de aparatos de resonancia en nuestros medios, ¿verdad? Inclusive mundial, pero sí es raro ahorita que no exista en un servicio un aparato ultrasonido transvaginal o transrectal. De aquí es que llamo la atención a nuestro imagenólogo, radiólogo, ¿verdad? E inclusive a los ginecólogos a aprender y hacer buena o tener un operador que se forme bien en esta rama que nos puede ayudar mucho al diagnóstico de nuestra paciente y tratamiento mucho más rápido, estadificación mucho más rápida que ese paciente que empieza a hacer, ¿cómo se llama?, recolección de dinero entre los familiares y amigos para poderse hacer una resonancia, un ataque, ¿ok? Para mí, la resonancia sigue siendo y juega un gran papel, pero acuérdense lo difícil y de muchas veces en nuestro medio. Estos trabajos que les traigo aquí, de Fischeroga, Testa y Stein, la mayoría son estos autores que han trabajado mucho en este tema. Fíjense que ellos la sensibilidad y la especificidad, tanto transrectal como transvaginal, es muy alta, un 90%, en algunos casos hasta un 100%. En el caso para detectar el tumor, la infiltración y las lesiones aparentes del tumor. Nueva tecnología, fíjense que hemos hablado, les he dicho, se puede diagnosticar con un estudio simple de ecografía transabdominal, el aparatico ese que tenemos ahí, sospecharlo y verlo. Mire, señor, aquí tiene una lesión, vaya tal, tal, y manejarla. Hablamos del transvaginal, transrectal con sus ventajas, hablamos del Doppler, hablamos de 3D. Y una nueva tecnología que se aplicó más que todo para anomalías cardíacas fetales, como es el HD Live Flu Silhouette, ¿verdad? Que es para otros, este es el General Electric, pero para otros tipos de casas es el Crystal View, que es una forma de observar mejor la vascularización. Y para no hacernos largo, vean ustedes cómo una lesión con una vascularización moderada, como vemos aquí, se ve con el HD Live. En este caso, que es más acentuado, ¿verdad? Vean la vascularización, igual en este, como es entonces una nueva herramienta, es mucho más costosa, es más difícil de manejar, pero con el tiempo quizás la llegaremos a tener en nuestras manos. Concluimos. Hay trabajo como el de Bola que dice, no, no es bueno, no hay cambio en en los niveles de IR y índice de resistencia, índice de pulsatilidad en los casos de cáncer. Sin embargo, otros sí lo han hablado de que hay en los cánceres la formación en unos niveles bajos o índices bajos de resistencia y de pulsatilidad, pero
que al recibir tratamiento, estos casos aumentan el índice de resistencia y el índice de pulsatilidad. Y es una forma indirecta de decir, no, es una paciente buena respondedora. En aquellos casos donde no con modificaciones del índice de resistencia y el índice de pulsatilidad, nos habla entonces que son no respondedoras. Resonancia, como les dije, para mí, gol estándar, porque nos da un buen contraste para medir volumen, localización, estadificación y filtración. Se está aplicando en cáncer de cuello, vamos a decirlo así, a partir entre el 80 y el 90 se aplicó con el Tesla 1.2 o 2 o 1.5 o 2, de eso sabe más usted. La importancia es que es no ionizante y la podemos utilizar en pacientes no embarazadas. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Que si el tumor es menor de 2 centímetros, podemos ser conservadores, un cono biopsia. Si es mayor de 4 centímetros, vamos a una histerectomía, bien sea total o radical, con o ir a radioquimioterapia. Y también nos habla de que si hay una buena respuesta al tratamiento o si existen complicaciones post-tratamiento que podemos ver. Esta es la forma como a la resonancia nos permite ver las diferentes lesiones, ¿verdad? Con una gran exactitud, medirlas, visualizarlas, ver inclusive en este caso, como les muestro aquí, donde la extensión de la parte donde comienza o la parte craneal del tumor a el orificio cervical interno, los cortes coronales y todo lo que vamos a ver, los múltiples cortes, todo ello nos lleva la extensión a parametros, a útero sacro o a la vejiga o a la pared anterior o a la recto sigmoide. Y, señores, la TAC es muy frecuente que la pidan nuestros colegas, sobre todo los ginecólogos, ¿ok? La TAC tiene radiación, tiene una buena o una alta resolución espacial. ¿Es buena? Sí. ¿Ok? Nos habla de una tumoración, pero para la TAC, las lesiones de parte blanda, más que todo, y eso sabrán ustedes más que yo, es isodensa, o sea, nos indica que hay una gran lesión, pero no nos demarca, como la resonancia y el ultrasonido, la zona para poderla medir. Entonces la TAC no es buena para una estadificación local del cáncer de cuello, pero sí para las metástasis a distancia y sobre todo cuando existen lesiones a nivel de hígado, pulmones, en caso de cánceres avanzados. ¿Ok? Entonces, la TAC, vamos a decirlo así, la vamos dejando a un segundo plano, siguiendo entonces entre la resonancia y el ultrasonido, con las ventajas del ultrasonido que les he ido hablando durante el tiempo sobre la resonancia. Ahora, la ciencia no se queda ahí. Unimos la TAC con el CT-PEC, con la emisión de protones, ¿verdad? Con el uso de este contraste que es el fluoro desoxiglucosa, la FDG, y entonces nos permite, se une un, una evaluación morfológica con una evaluación funcional, que nos va a permitir establecer en aquellos sitios donde hay un alto metabolismo, poder verlo, como son los ganglios a extensión, ¿verdad? O inclusive las lesiones a nivel de cuello uterino, teniendo en cuenta que la vejiga y el riñón son órganos activos, entonces tiene que tener la vejiga muy bien evacuada, sin contenido, para que no se confundan con lesiones a nivel del área pélvica. Entonces, esta imagen, la combinación del CT-PEC es buena para estadiar, sobre todo en los casos donde hay lesiones a gran distancia. Si comparamos resonancia con TAC, no hay comparación. La resonancia tiene una mayor capacidad de diferir, como de discernir y poder medir en 3D el volumen establecido con todo. ¿Qué tiene el problema la resonancia? Que es costosa, no está disponible en todas partes y la diferencia que ambos métodos, como se lo dije anteriormente, tanto la resonancia como la TAC, no evalúan la vascularización del tumor, cosa que sí nos hace el ultrasonido. Si comparamos el ultrasonido transrectal con la resonancia, vemos que es superior y hay trabajos eh, que lo demuestran en detección de todo tipo, sobre todo después de conicizaciones. Existe una gran sensibilidad, sobre todo que es comparable, de ahí que lo que estamos preconizando ahorita es que no formemos, utilicemos una herramienta barata, sencilla y que tenemos a nuestra mano, ¿ok? Y con esto podemos, aparte de la prevención
con todas las que dijimos del uso de la vacuna, ¿verdad? Yo creo que es una manera de caerle adelante y disminuir la mortalidad de esta patología con un método sencillo, formándonos todos para saber utilizar el ultrasonido y la resonancia. Pero, como les digo, ya lo hemos hablado, los pros y los contras. Este es un trabajo, fíjense que son los mismos, Fisher, Owa, Testa, Einstein, donde les puse aquí en rojo las ventajas en todos, supera el ultrasonido, ¿verdad? A la resonancia. Es un trabajo comparativo de varios autores. Y vean entonces dónde estamos ahorita. Simplemente vemos esta lesión, ¿verdad? Le ponemos el cursor, nos sale la lesión como tal. Tenemos esa lesión vista también en resonancia y esta es la lesión en la pieza. ¿Qué pasa con el TAC? Fíjense que hay una gran lesión, pero no permite, como el ultrasonido, con ultrasonido Doppler y la TAC, ¿verdad? Poder diferenciarla. Fíjense la diferencia y para poder volumen del ataque. Ahora, yo les estaba hablando de una de las cosas que no ventaja del ultrasonido sobre la resonancia era que no tenía color y no podía diferenciar el análisis histológico. Sin embargo, con cosas que ustedes deben saber más que yo, esto es como eh, simplemente para mí es estudiar que el método, el uso de nuevos sistemas de difusión de la resonancia nos permite diferenciar una mayor característica entre las estructuras a analizar y nos permite una estadificación mejor. O sea que ya va la resonancia también a quitar ese barrera que la supera el ultrasonido como es el color, el Doppler a color. Este es un trabajo de una revista mexicana que llama El Rol, que ellos demostraron aquí, del ultrasonido transrectal en las biopsias de lesiones pélvicas de origen ginecológico guiada por ultrasonido transrectal, como les hablaba al principio, la ventaja de esta vía. También estos trabajos, estos son casos de resonancia para ver la colocación o poscolocación en braquiterapia, un trabajo de la Universidad de Navarra, un grupo donde vemos las características y lo bellas que son las imágenes con resonancia para poder ver dónde localizamos los diferentes tándem. Pero como les digo, el problema de esto es el tiempo, el problema está el costo, ¿verdad? Pero es una imagen el gold estándar. Sin embargo, el ultrasonido, fíjense que en este caso que vemos acá, no lo estamos haciendo ni por vía transrectal ni transvaginal, simplemente por vía transabdominal, una vejiga ligeramente llena, podemos guiar al operador cómo está colocando el tándem o si tiene una vía falsa, ¿verdad? Y poder retirarlo y volver a insertar. Entonces, disminuyendo las complicaciones de la braquiterapia o de la terapia local a nivel de estos cánceres. Otra tecnología que nos está dando la industria es la elastografía. Muchos equipos a veces lo tenemos y los utilizamos. Cuando nosotros tenemos un cuello sano con un reblandecimiento adecuado, la elastografía nos demuestra este color, una variedad colorimétrica verde que nos indica que hay una característica normal de esto. Por el contrario, como lo vemos acá, sí hay una patología, hay fibrosis, hay endurecimiento y aparece de un color más azul. Este caso demostrativo, si nosotros sacamos la pieza, mira, aquí no hay casi nada, pero fíjense que la elastografía nos hablaba que había una zona interna muy marcada, que es lo que nos demuestra al abrir la pieza. La resonancia nos ayuda también, pero vean la comparación. Como en este caso nos puede decir, mira, hay una lesión interna, el cuello y parte está compartido entre inflamatorio o alguna lesión más que otra. Llegamos a lo nuevo, revisando en estos días, esta clase la habíamos hablado quizás el año pasado, no mucho,
ahora revisando para actualizarlo, me quedé corto. Me quedé corto y me comprometo en otro momento cuando esté adecuado, hablemos de este tema. ¿Por qué? Porque ya la ESCO y la ESTRO y la ESP, ¿verdad?, han establecido un guide, unas guías, ¿verdad?, nuevas, han actualizado. Y entonces, dicen ellos? Ahora estamos hablando de que hay una integración, puesto que por todo lo que hemos hablado en los minutos pasados, el ultrasonido y las imágenes, no cabe duda, las imágenes, resonancia y ultrasonido son de gran importancia en el estadio de el cáncer de cuello uterino. O sea, existe ahora una verdadera integración entre lo que hablaba la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, en el año 2009, y lo que habla la FIGO actualmente en relación con esta sociedad, de la sociedad europea, donde están abarcando entonces que podemos medir el tumor, no es sentirlo como en el análisis ginecológico, lo medimos por todos los métodos que vimos ahorita, ¿verdad? Y podemos establecer también la presencia de nódulos o metástasis a distancia. Entonces, ahora utilizamos la integración de lo que corresponde a FIGO 2009, la última actualización, a la FIGO 2018, que es cuando se establece como parámetro de esto, y ya en la 23, esta publicación es del año 24, la relación con lo que llamamos FIGO o escala FIGO o clasificación FIGO y clasificación TNM, ¿ok? Y como vemos, la T1, por ejemplo, la FIGO 1A, la T1B, la dividimos en tres, cuando el tumor es menor de 2 centímetros, entre la T2 y 4. Y le agregamos entonces la determinación de los ganglios. Cuando el ganglio es tan pélvico que lo podemos ver por ultrasonido, como veremos ahorita, tenemos entonces un N1 o cuando están paraórticos, un N2. ¿Ok? Ajá, entonces esto nos dice que utilizando la vía transvaginal puedo ver ganglio, transrectal puedo ver ganglio, pero también voy a ver los ganglios a nivel ilíaco, los ganglios a nivel paraórtico, ¿verdad? O los ganglios a nivel hepático con ultrasonido, con un convex o con un lineal de alta resolución, esas cadenas ganglionares. Ah, pero también los puedo ver ya a nivel, como les decía, en la femoral, ¿verdad? En las cadenas femorales o en la cadena axilar o en la subclavia. O sea, que ya el tabú de que la TAC la necesitábamos para la metástasis a grande distancia, la podemos sustituir entonces por otra ventaja. Esto lo podemos hacer en una mujer embarazada. La resonancia también, pero acuérdense que la resonancia nos estaría más local, pero los costos, el tiempo de posición, no, porque no es radiación, y el tiempo del examen. O sea que lo podemos hacer con práctica, cada vez que tomemos más práctica, podemos hacer. Entonces nos lleva ahora a ponernos las cosas más difíciles. Tenemos que aprender a diferenciar entre un ganglio normal, donde son un núcleo eh, hiperecogénico bien marcado, con una corteza disminuida y una cobertura muy ecogénica, a un ganglio, vamos a decir, reactivo, donde la médula ya es menor, con ciertas modificaciones de su morfología, ¿verdad? Conservando una vascularización más adecuada, y muchas veces atravesando a la corteza, o una deformidad de ello. Así, cuando es también por reactivo, donde aumenta esto y se confunde con la grasa circundante o el infiltrado, ¿ok? Resumimos, punto práctico, ultrasonido nos permite medir, la TAC no nos permite la visualización, la estadificación, sí así en la resonancia, ¿verdad? Y otra herramienta es lo que hablamos ya de el CTPEC, ¿ok? Este caso, vean, este caso me lo envió una colega que tiene años trabajando conmigo, donde ella ve en su consultorio
Ella es una ecografista integral, o sea, tiene más de N años trabajando conmigo y está al pendiente de esto. Ella le llama la atención esta zona regular, la mide, la vuelve a medir y le coloca el Doppler en su consultorio. Y dice, señora, usted tiene que ir, palabras textuales de ella, hacia su médico que le toma una citología y una biopsia. La señora, como era un profesional de sanitaria, le dice, mire, esta es la biopsia. Y esto era la biopsia que tenía la señora. Entonces, fíjense que no se necesita ser un gineco-oncólogo o un oncólogo para poder pesquisar lo que ya está establecido. Biomarcadores, hacia eso va la medicina personalizada y de precisión. ¿Ok? Y las imágenes nos pueden llevar a ser un marcador de afecciones. Ya la ESCO y la ISO han introducido recientemente la formación en imagen ginecológica oncológica como parte de sus planes de estudio. ¿Ok? Estamos a sus órdenes y tómenle foto, por favor, a este código QR donde pueden acceder a todas las referencias. Donde está esta última referencia, les recomiendo las de la doctora Testa también, donde están unos videos hermosos. Ya hay una parte que, como les dije, ya sería formación otra, como es la nueva clasificación donde se integra la clínica o la FIGO con la TNM, ¿verdad? Y donde está una serie de instrumentos nuevos como es el checklist, que debemos buscar cuando sospechamos ecográficamente, ¿verdad? O qué debemos aplicar en el examen eh, ecográfico, una serie de puntos o claves para poder estadiar el cáncer de cuello uterino, ¿ok? Eh, mm, y también ya hay una especie de reporte, que es lo que dan estas actualización de cómo debemos ver desde la edad, el nombre y todo, el reporte clínico que debemos hacer en el informe. Bueno, muchas gracias. Perdonen si me extendí un poco. Es un tema apasionante. Quisiera que agradecería que esto le cause inquietud en que podamos desarrollar esto y podamos en un futuro disminuir esta afección en nuestros medios. Muchas gracias y estoy dispuesto a doctora Exaida, tome eh, la palabra. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a dejar de compartir su pantalla. Denme un segundito para yo poder compartir la mía.